Hola chavales, estamos aquí no más, estamos aquí para hacer el resumen de la decimocuarta etapa de Vuelta a España 2021, pero antes de empezar con el resumen os voy a hacer un poquito spam del canal. Si os gusta este tipo de contenido y no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita, comentar vuestras opiniones, compartirlo con vuestros amigos y si no habéis visto el vídeo que subí hace unas horas corriendo esta misma etapa con el Hino Granadier, pues a mí me os dejaré una etiquetita. También comentaros que por supuesto que las fuentes que he utilizado para hacer este vídeo pues estarán en la descripción. Una vez dicho esto, pues y antes de empezar con el resumen, pues os quería presentar la etapa que teníamos hoy entre manos. Como veis, pues hoy tocaba una jornada de 166 kilómetros desde Don Benito hasta el pico de Villuercas, que como estáis viendo en el perfil de Pro Cycling Stats, por la etapa tenía 3 puertos puntuables, uno de tercera categoría y 2 puertos de primera categoría. Como veis, los primeros 77 kilómetros pues eran planos, aunque siempre con tendencia ascendente. Los encontraba en el puerto de tercera categoría, que es el puerto de Berzocana, luego pues se encadenaba con el puerto del Collado de Ballesteros, luego llegaba una bajada bastante larga y en la zona del sprint intermedio pues se encontraba en una zona de bastantes repechos, con sus repechos hay que decir que bastantes duros, y también por la bajada, las bajadas eran bastante técnicas y luego pues se subía al pico de Villuercas. Vamos a analizar el puerto de tercera categoría, que bueno, vamos a hacerlo breve, o sea, rápidamente, que ya veis que tenía 7,7 kilómetros al 5,8%, donde la parte más dura pues era del kilómetro 1 al 3, ya veis al 7 por alrededor del 7%. Luego el puerto del Collado de Ballesteros, pues ya veis que era una auténtica pared, que en la vida, pues como hemos visto en la vida real, por así, bueno, como hemos visto mejor dicho en la etapa, pues la carretera era de hormigón rayado, así que eso digamos que casi que aumenta un poquito más el porcentaje, y una carretera bastante estrecha. Luego llegaba una larga bajada, llegaba a la zona de los repechos, como digo, que ha dado mucho juego para sobre todo la escapada y también sus descensos, y el pico de Villuercas, como estáis viendo, los dos primeros kilómetros bastante duros, y sobre todo del kilómetro 7 al 8 con pendientes medias del 10,2, y luego la parte del final pues se volvía a endurecer. Una vez dicho esto, pues vamos a empezar ya con el resumen, que bueno, hay que decir que los primeros 7 kilómetros de etapa pues han rodado bastante rápido, pero el grupo pues estaba todavía agrupado. Decir que Julián Martin ha sufrido un problema mecánico, pero ha podido reintegrarse sin problema al pelotón, aunque estaba bastante estirado. En un primer momento, a falta de 160 kilómetros, han saltado 9 corredores, pero no han cogido mucha diferencia. Luego se han juntado, luego han atacado otros 9 corredores. Los dos grupos de 9 corredores pues se han juntado finalmente y han formado un grupo de 18 corredores, que lo componían pues dos corredores del AG2R, que en este caso pues eran Proudhon y Champoussin. También estaba Bain del Alpecin Fenix, Tragnit del Bahrein, Navarro del Burgos BH, Bagués del Caja Rural, Jesús Herrada del Cofidis, Keukelier del Education First, Azparren del Euskaltel Euskadi, también Arnaud de Mar y Geniez del Grupama, que los dos equipos que tenían doble representación pues eran los franceses, el Grupama y el AG2R. También por parte de Ineos pues estaba Pitcock, que por fin aparece, lo mismo casi podría decir de Arnaud de Mar. Luego también Sef Van Marke del Israel, luego Holmes del Lotto Soudal, también André Zeiss del Bike Chain, Romain Bardet del DSM, Sunderland del Quebec y Ryan Gibbons del UAE. Decir que la escapada rápidamente pues ha llegado a tener 10 minutos cuando quedan aproximadamente 89 kilómetros, que bueno, un dato que os quería dar es que en la primera hora se han recorrido 51 kilómetros 300 metros, luego pues a falta de unos 85 kilómetros ya llevaban unos kilómetros subiendo el puerto de vamos a ver cómo se llamaba porque se me ha olvidado, de Berzorcana, que bueno, era un puerto el primer puerto del día, el de tercera categoría, y aquí pues el pelotón, o sea, el ritmo del pelotón lo estaba llevando el equipo del líder, que es el Gunti, pero como digo, no estaba poniendo un ritmo bastante fuerte. De hecho, cuando el pelotón empezaba a subir el puerto, pues ya perdía 10 minutos 13 segundos respecto a la escapada, aunque aquí ya no, todavía no era la máxima. Falta de 80 kilómetros pues era de 10 minutos. La media de las dos primeras horas eran de 43 kilómetros. Luego decir que Román Bardet atacaba para la clasificación, para los puntos de la clasificación de la montaña. También Ryan Gibbons se lo intentaba disputar, pero básicamente pues primero pasaba Román Bardet, segundo Gibbons, tercero de Mar. La diferencia a falta de 75 kilómetros bajaba de los 10 minutos, concretamente 9 minutos 54, y luego empezaba el puerto de Ballesteros cuando quedaban un poquito más de 70 kilómetros. Luego decir que pues hemos visto un pequeño acelerón de Champoussin, y luego pues Dani Navarro, el corredor español de Burgos BH, pues le ha dado un poquito de continuidad, pero la verdad que en la escapada pues luego la han subido bastante flojo, y por detrás veíamos en la zona llana antes de llegar al puerto de Ballesteros como el Wonti, Bike, Chain, Movistar y el Jumbo estaban luchando por la posición, ya que la entrada del puerto pues era bastante complicada, ya que era una curva derecha y la carretera
detrás pues era bastante estrecha y no se podía remontar muchas posiciones, como digo, porque básicamente era muy estrecha y no había hueco. Luego decir que en realidad, como digo, en la fuga pues no hemos visto el intento de acelerar, bueno, el acelerón de Champusen y de Dani Navarro, pero luego no han puesto ningún gas para, digamos, desfondar a ningún corredor, aunque hay que decir que, por ejemplo, veíamos como Van Marke, Picot y demás pues estaban sufriendo. Luego veíamos como el Jumbo, el Ineos, el UAE y el Bike seguían luchando por posiciones, y al final la entrada del Ballesteros, pues el que ha ganado la entrada pues ha sido el Jumbo Visma, perdón, que ha colocado 4 corredores más un corredor de Bike en todo el ancho de la estrecha carretera del puerto de Ballesteros. Decir que luego los escapados solo han cedido de mar, aunque sufrían más corredores como por ejemplo Van Marke, también Richard Carapaz cedía del pelotón, y Román Bardet pues aceleraba en la recta final del puerto para coger los puntos de la montaña. Con este acelerón pues por ejemplo se quedaba gente como Keukelier y más corredores. Luego Bardet pues cogía unos metros y le perseguían en un primer momento Homs y los dos AG2R, o sea, los que eran Champusan y Proudhon, y otro corredor que no he llegado a distinguir, que básicamente quitando a Demar, los que más corredores que han cedido pues eran Bagués, el corredor de Caja Rural, y el corredor de Education First, Keukelier. Por el puerto del Collado de Ballesteros, como digo, ha pasado primero Román Bardet, que ha pasado con unos segundos de diferencia. Luego segundo ha pasado Homs, tercero Zeiss, cuarto Champusen y quinto Proudhon. Román Bardet en este momento pues se colocaba líder de la clasificación de la montaña, ya que pues había pasado primero por el puerto de tercera categoría, y este primer puerto del día y este primer paso por y este primer puesto que había conseguido en el primer puerto de primera categoría de la jornada pues tenía 40 puntos, mientras que Caruso tenía 32, que en esta explicación me he liado bastante. Cuando ya estaban en el descenso pues había unos 11 corredores a falta de 65 kilómetros. Luego veíamos cómo se ampliaba a 16 corredores, porque el pelotón, o sea, la cabeza de carrera, pues el descenso no se lo estaba tomando muy básicamente no estaban imprimiendo ritmo. Y luego por detrás pues el dúo de Bagués y Keukelier estaban a un 26 segundos de cabeza de carrera, y Arnaud Demar a 1 minuto 20 segundos y el pelotón a 9 minutos 22. Luego decir que se juntaban los 18 corredores en cabeza de carrera a falta de 52 kilómetros, y mientras tanto en el pelotón pues el Jumbo Visma tomaba el control, y básicamente pues en la primera parte del descenso sí que estaban tirando fuerte, pero cuando han llegado a una carretera más ancha pues la verdad es que el Jumbo no se lo estaba tomando, por así decirlo, muy en serio. Luego veíamos como a falta de 49 kilómetros y medio en uno de los primeros repechos que había en la zona del sprint intermedio pues aceleraba Homs, con él se iban Dani Navarro y Proudhon, que bueno, la verdad es que los corredores pues la habían tomado bastante bien. Y luego decir que hemos visto como Tratnik y Vaina intentaban acelerar desde el grupo perseguidor, pero se volvían a juntar, y hemos visto una triste noticia, y es como Matthew Holmes, cuando estaba en cabeza de carrera, pues ha pinchado de la rueda trasera. Por el sprint intermedio ha pasado primero Dani Navarro, segundo Proudhon, tercero Gibbons y cuarto de Mar, quinto Román Bardet, que básicamente por delante en el dúo se había quedado, después del pinchazo de Holmes, pues se había quedado Dani Navarro y Proudhon. Y los corredores que se habían quedado del pelotón, pues los Jacobsen, los sprinters, pues han podido reintegrar sin problemas, porque como digo, el Jumbo Visma no estaba imprimiendo ningún ritmo. A falta de 40 kilómetros pues veíamos como el grupo de Bardet estaba a 50 segundos del dúo de cabeza, y luego pues básicamente era raro que el corredor galo del DSM no hubiera podido estar ahí cuando se supone que era el corredor más importante de la fuga y el que más opciones tenía para ganar la etapa. Luego a falta en este momento, claro, en el pelotón pues ya estaban a 11 minutos, que como digo pues estaban ampliando cada vez más las diferencias. A falta de 35 kilómetros hemos visto una caída de Vain, que básicamente el corredor de Alpecin Fenix se ha chocado con el equipo, porque estaba cogiendo el avituallamiento, creo que era un bidón, y el coche pues ha dado con el manillar y se ha que ha perdido el equilibrio, porque no me sale la palabra, y básicamente se ha ido al suelo. En un primer momento pues veíamos como tenía sobre todo un raspón bastante interesante en la rodilla, y también como parecía que se quejaba del codo, de la clavícula, pero finalmente se ha podido levantar y reintegrar a la carrera, que luego ha sido bastante importante para el final de la etapa. Que bueno, hubiera sido una pena que Vain se hubiera abandonado, porque ya el otro día abandonó otro corredor de Alpecin Fenix, y hubiera sido que fue Tobias
Tobias Bayer, ya habría sido una pena que un corredor como Vine, que lo estaba haciendo bastante bien en la carrera, tuviera que abandonar. Luego Matthew Holmes, pues después del pinchazo ha podido regresar de la cabeza de carrera, básicamente porque había atacado en uno de los repechos, y Van Marke pues también iba intercalado, que aquí muchas gracias a la realización porque ha estado un poquito de pena, porque como digo, esto me he enterado una vez que ha llegado Matthew Holmes a cabeza de carrera. Luego decir que también pues a falta de 30 kilómetros se formaba un cuarteto, porque Van Marke llegaba a cabeza de carrera y lo dicho, pues se juntaba con Matthew Holmes, Dani Navarro y Proudhon, que sacaban 44 segundos al grupo perseguidor y 11 minutos 53 respecto al pelotón. Decir que en el grupo perseguidor pues se empezaban a quedar gente como Asparren, Pillot, Demar y más corredores, mientras tanto atacaba Román Bardet a la rueda del francés, se llevaba gente como Herrada, Zeiss, Keukelier, Champoussin, Trágnik y Geniet. Luego también pues veíamos como Proudhon intentaba acelerar en cabeza de carrera, mientras que Román Bardet, que estaba a unos pocos metros de llegar, pues hacía lo propio. Básicamente pues yo creo que aquí a Proudhon le han dicho ataca, ataca, porque se está acercando Román Bardet, si quiere que se acerque, si quiere llegar a tu altura, que se tenga que esforzar al máximo. Luego pues volví a acelerar Proudhon, le intentaba seguir en un primer momento Daniel Navarro y Van Marke, que de hecho se han vuelto a formar un trío formado por eso, por Proudhon, Navarro y Van Marke. Ya falta de 24 kilómetros, pues en un descenso, en una curva a izquierdas, pues Van Marke y Dani Navarro se iban al suelo, que bueno, esto literalmente lo que voy a decir ahora lo ha dicho el propio corredor español del Burgos BH en una entrevista que le han hecho post carrera en Teledeporte, y es que básicamente pues en una curva a izquierdas, que también es cierto que era bastante peligrosa, pues ha sufrido un problema mecánico Dani Navarro, se ha quedado sin frenos y básicamente ha ido a frenar con el corredor de Israel, que en este caso era Van Marke, que por cierto se ha dado contra los alambres. Decir que el pelotón pues se seguía fumando la tapa, básicamente, cuando tenían un recorrido bastante curioso, a falta de 20 kilómetros por los escapados, o sea, el cabeza de carrera tenía respecto al grupo perseguido 37 segundos, y el pelotón no lo voy a decir porque no era importante. Decir que en el grupo perseguido se juntaban más gente, o sea, se juntaban más corredores, como porque básicamente habíamos tenido un parón, y por delante pues veíamos como Dani Navarro y Zeiss pues atacaban. Luego pues se iban los dos corredores a perseguir a Proudhon. Luego veíamos como Gibbons pues estaba con Dani Navarro y Zeiss. Luego veíamos como Zeiss reventaba a Gibbons y Dani Navarro, que como digo, pues aquí si no lo he explicado bastante mal, porque he dicho que Dani Navarro y Van Marke, me ha quedado una cosa por explicar. Dani Navarro, dentro de lo malo, pues se ha levantado bastante pronto, a Van Marke le ha costado un poquito más, ha llegado al grupo perseguidor porque básicamente ha habido un parón y ha podido atacar en un repecho, que se ha ido con Zeiss, el corredor kazajo, que luego pues en este grupo pues Gibbons ha llegado al grupo del corredor español y del corredor kazajo, y básicamente veíamos como Zeiss a su vez reventaba a Gibbons y Navarro, que como digo pues ha podido reintegrar rápidamente al grupo perseguidor después de la caída, porque se ha levantado bastante pronto, y aparte porque el grupo perseguidor ha parado bastante el ritmo. Luego, por decir que a falta de 11 kilómetros, 800 metros, Román Bardet empezaba con la exhibición, atacaba, luego Herrada llegaba a la altura del francés, luego también por detrás trabajaba el Champoussin, que bueno, era evidente que tenía que trabajar porque por delante tenía Proudhon en solitario. Luego llegaba la rueda de Román Bardet y Jesús Herrada, mientras tanto por detrás venía Vine y Thomas Pidgeot, que bueno, haciendo una auténtica exhibición el corredor de Alpecin después de la leche que se había caído, que de hecho el maillot le tenía totalmente destrozado. Luego, a falta de 11 kilómetros, se formaba un quinteto perseguidor de Zeiss y Proudhon, que el corredor kazajo y el corredor francés pues iban en solitario, y en este grupo pues estaban Herrada, Bardet, Vine, Pidgeot y Champoussin. Luego Pidgeot pues intentaba acelerar, aunque rápidamente se dejaba coger por el grupo en el que estaba. Luego Ryan, Gibbons y Geniez llegaban al grupo de Bardet. Luego decir que a falta de 10 kilómetros Zeiss estaba a 22 segundos de entrar a Proudhon. Luego Bardet pues estaba a 50 segundos, ya el pelotón pues estaba a 14 minutos. Decir que Holmes sufría otro pinchazo, pobrecito el corredor del Lotto Soudal, y a falta en el grupo perseguidor de Zeiss y Proudhon pues estaba Champoussin, ¿verdad? Bardet, Herrada, Gibbons, Vine, Pidgeot, Geniet y Matthew Holmes, que después del pinchazo pues ha podido regresar unos 700 metros después. Decir que luego Movistar empezaba a tomar el control con José Joaquín Rojas y Nelson Oliveira, y cada vez a falta de 8 kilómetros pues veíamos como
Zeiss estaba cada vez más cerca del corredor francés de la G2R. Luego Pidgeot aceleraba, que antes lo había hecho Yeñez, el campeón luxemburgués. Luego aceleraba Mazu Holmes, y el que no iba a mirar para atrás pues era Romain Bardet, que aceleraba a falta de 700 metros, que de hecho unos 800 metros más tarde por Romain Bardet estaba con Zeiss y Proudhon, que bueno, de hecho estaban juntos en cabeza de carrera. Y un dato curioso, y es que Romain Bardet ha llegado antes a la altura de Proudhon que Zeiss, cuando se supone que el corredor kazajo siempre ha estado más cerca que el corredor galo. Luego Romain Bardet seguía insistiendo en la pancarta de los últimos 6 kilómetros, y de hecho pues se ha formado un cuarteto perseguidor del corredor francés, que estaba formado por Vain, Zeiss, Proudhon y Herrada, pero ya se veía como cada vez estaban abriendo más diferencias, 17 segundos. El corredor más peligroso de este cuarteto, que era Vain, que bueno, si no se hubiera caído, ¿qué hubiera pasado? Porque el corredor de Alpecin Phoenix iba sobrado. Desde el pelotón también aceleraba ya Luca Brambilla. Luego Champusan llegaba al cuarteto, que ahora mismo pues en ese grupo pues básicamente había 2 corredores de la G2R en el grupo perseguidor de Romain Bardet. Luego Vain aceleraba cuando tenía el maillot destrozado, con lo que digo, por la caída con su coche de equipo. Luego el pelotón cogía a Sparren y Van Marke, que bueno, el último, como digo, pues como ha dicho en la declaración Dani Navarro, ha sido por un fallo en los frenos, que se la llevaba puesto, y básicamente Dani Navarro ha frenado contra Van Marke. Me río, pero aquí os pido disculpas, pero la verdad es que tiene pinta que solo ha sido un raspón, pero vamos, que no ha sido más grave. Luego, a falta de 3 kilómetros 800, veíamos como Jesús Herrada, que aquí bueno, aquí ya estaba cuando el pelotón ha cogido a Van Marke y a Sparren, veíamos como el pelotón estaba siendo comandado por el equipo estadounidense, el Trek. Luego veíamos como Jesús Herrada aceleraba para llegar a la altura de Vain, que se había ido, y por detrás se quedaban Zeiss y los 2 AG2R. Luego, a falta de 2 kilómetros, pues el señor Herrada y Vain estaban a 46 segundos de Bardet, y luego en el pelotón empezaba a trabajar el Cofidis con Rochas, y a su rueda Julian Martin, y a la rueda del corredor francés pues iba Mendes, el compañero de Aiken. Básicamente aquí veíamos como se abría un hueco, de hecho, que ahora vamos a mencionar. A falta de 1 kilómetro, Herrada y Vain está a 50 segundos, y como digo, los Cofidis, Rochas y Julian Martin pues estaban poniendo un ritmo tan increíble que con ellos solo se había ido Menges, Amezqueta y Giulio Ciccone, y por detrás solo controlaba el Jumbo Visma. Decir que primero quedaba Romain Bardet, que bueno, gana su primera victoria en la Vuelta a España, y su equipo gana su tercera victoria en esta edición de la Vuelta a España, ya después de las 2 victorias de Storer, más esta victoria de Romain Bardet, que como ya sabéis consiguió ganar hace unos días en la Vuelta a Burgos. Decir una cosa bastante importante, y es que el equipo alemán empata al de Kuning en las victorias parciales de esta edición de la Vuelta a España. Herrada, que llega segundo, tercero Vain, que bueno, el corredor australiano se merece un premio increíble. Y mientras tanto en el pelotón veíamos como Giulio Ciccone pues había saltado del grupo de Julian Martin, mientras que el Jumbo poco después neutralizaba el ataque del corredor francés de Cofidis. Luego, para el grupo de favoritos quedaban unos 4 kilómetros, y aquí veíamos como Aiken está en las últimas posiciones del grupo de los favoritos. Ahora sí que el Jumbo estaba tirando con un poquito más de gas, y a falta de 2 kilómetros 700 metros pues López ha atacado cuando estaban a punto de llegar a la altura de Ciccone. Luego Chris Beck neutralizaba a Ciccone, pero no, López cada vez tenía más segundos de ventaja. Luego Superman López, a falta de 2 kilómetros, sacaba 14 segundos al grupo de los favoritos. Una vez que se apartaba Chris Beck pues tiraba Kush, y aquí veíamos como Aiken empezaba a sufrir, al igual que Julian Martin. Luego Superman López, a falta de 1 kilómetro, pues sacaba 19 segundos al grupo de Primo Roglic, y al final básicamente pues hemos visto un ataque bastante curioso, que esto lo vamos a ver con las diferentes posiciones. Como veis, Romain Bardet gana, que como digo es su primera victoria en la Vuelta a España. Segundo Jesús Herrada, tercero Vain, cuarto Pidgeot, quinto Clement Champusan, luego sexto Holmes, séptimo Zeiss, octavo Yeñez, noveno Proudhon, décimo Tragnik, que como digo la escapada ha sido brutal. Y a partir de ahí quiero que os fijéis en la decimosexta posición, que ha llegado Superman López, que finalmente ha sacado 4 segundos al grupo de Primo Roglic, que en ese grupo pues estaban Rimas, Egan Bernal, Jack, y ya veis que pues Adam Yates ha perdido unos 12 segundos respecto al último del grupo de Primo Roglic, que en este caso ha sido Jack. La clasificación general sigue siendo líder Aiken, aunque ya veis que Julian Martin la ha recortado a 4 segundos, Primo Roglic tercero,
tercero, cuarto Enric Mas, quinto López, sexto Heck, séptimo Bernal, que hoy ya llega en el grupo de Primo Roglic, octavo Adam Yates, noveno Sefkus, décimo Gross Garner. Por puntos sigue todo igual, primero Jacobsen, segundo Magnus Cort, tercero Roglic, y luego por la montaña primero Román Bardet, segundo Caruso, tercero Storer, luego por jóvenes primero Bernal, segundo Balasov, tercero Mader, y luego por equipos primero Lineo Granadier, segundo el UAE, tercero Barin Victorious. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, dale a like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.